Hoy en día, lamentablemente, estamos en medio de una generación y de una sociedad disconforme. Una sociedad y una generación que presume siempre tener la razón en todo, con una falta de humildad tremenda y peor aún, que no considera las directrices que la palabra del Señor nos da para conducirnos en nuestro diario vivir. Es verdad que debemos contender ardientemente por la fe. Nos enseña el apóstol Judas en su carta que nos dejó en la palabra del Señor. Pero a ello debemos considerar lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo también nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces me pregunto, todos estos predicadores, opinólogos eclesiásticos y demás que salen en la televisión, en los programas de farándula, que critican a todo el mundo, ¿realmente están contendiendo por la fe o simplemente son contenciosos? En el mismo capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 23 al 26, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, el Señor a través del apóstol Pablo nos recomienda no ser confrontacionales en cosas necias, cosas triviales y cosas superfluas, sino a ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen. ¿Para qué? ¿Para condenarlos? No, al contrario, para que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Entonces, ¿qué hace hoy una persona en la televisión que se cree tener la verdad en todo? Simplemente va para ser un hombre contencioso. Una persona contenciosa es aquella que por costumbre disputa o contradice todo lo que se afirma. La palabra disputa, de donde proviene contienda, es la expresión de enemistad, de oposición y rivalidad. Estamos hablando de algo totalmente contrario a lo que Dios nos dice. Es una obra de la carne que se encuentra en el marco del grupo de aquellas manifestaciones producidas por el seguimiento de los propios sentimientos y emociones más que de la palabra de Dios. Léalo bien en Gálatas 5:20. Bueno, está siempre predominando el yo creo, el yo pienso, a mí me parece. Las personas contenciosas, como todas o la mayoría de las formas de carácter, se forjan y se adquieren con la crianza, con la escuela de la que proviene y a la familia que pertenece. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y bueno, usted termina la frase. Las personas contenciosas ignoran cualquier punto de acuerdo que exista y solo buscan el detalle que los diferencia. Creen tener la respuesta correcta para todo, solo que tienen respuesta con un espíritu incorrecto. Ellos son dignos de lástima. ¿Qué origina esta obra de la carne? Lo origina el orgullo, es decir, creerse más inteligente, perfecto, capaz e importante. Siempre están un punto más arriba, siempre están en una mejor situación, siempre dicen tener la razón. Bueno, otro punto es que quieren sobresalir. Tal vez inconscientemente muchos contenciosos hacen lo contrario del resto con el afán de ser distinto, con el afán de hacerse notar o simplemente que no les tilden iguales al resto. También hay que agregar que en el contencioso hay mucha autosuficiencia. Pienso que esta es una de las principales características del contencioso. No dependen del resto, ni le interesa la opinión de la gente. Se creen indestructibles y muchas veces indispensables. A esto debemos agregar que tienen una tremenda falta de autocrítica. Y esto es grave, pues el Espíritu de Dios debe redarguir nuestras vidas, si no estaríamos en el error constante. Filipenses 1:15 nos dice,
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Aquí notamos un carácter contencioso de aquel que por envidia lo hace, al ver que no saca provecho alguno de otro. Por eso contiende, queriendo sacar y obtener parte en lo que el resto hace. Es decir, si lo que predica o lo que hace la otra persona no tiene un provecho directo para él, mejor es oponerse. Y esa gente, lamentablemente, pierde todo sentido de la escritura. Uno de los requisitos que la escritura nos da a conocer para todos, lo encontramos en 1 Timoteo 3:3. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas si nosotros le hablamos, le corregimos con amor, le indicamos el camino a seguir y ellos no quieren hacer caso? Pongamos en práctica la palabra. Romanos 16:17 nos aconseja: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El mundo y los medios de comunicación le dará tribuna. Nosotros apartémonos de aquellas personas contenciosas.